hacer lo mismo que hago en Chile, lo hago en México. Me dicen Argentina, yo no, chilena. Mira, fue increíble porque yo nunca había venido. Dije, quiero vivir en Ciudad de México. No manches. El pozole sí me encantó. Sí, me gusta mucho el picante, pero no todos los días. Rata de dos patas. Ándale. Y yo sí desde ese día que soy fan. Sabina O'Donnell, cantante chilena italiana persiguiendo su sueño en México. Hoy revela por qué decidió hacer una versión electrónica de La Llorona, cuáles artistas mexicanos más le impactaron y cuáles son las mayores diferencias entre su país Chile y México. Como que le falta eso, como... Chile es tan pequeñito, como que no hay tanta industria. Toqué en el metro, la gente súper cálida. Yo vi el Museo de Bellas Artes y lloré. Fui al Zócalo y lloré. O sea, yo conocí la música mexicana realmente por Chabela Vargas, aunque ella no es mexicana. Heavy como nos marcó el Chavo del Ocho, yo lloré con el último capítulo, que yo no entendía la ahorita, pero puede ser muchas cosas. Y la música mexicana tiene eso como... Emoción, esa ¿no? emoción a Está flor bien. de piel que... Sabina, ¿qué tiene en común tu país de origen, Chile, Ajá. con México? ¡Wow! Mira, somos muy similares, yo creo. Son borrachos. ¿Qué tienen ahí? ¿El pisco o no? Son borrachos en los dos países. Sí, el pisco. Y siempre hay una pelea entre si el pisco es peruano o el pisco es chileno. Entonces ahí está la pelea. Piscola es pisco con Coca-Cola y ese es el trago de todos los jóvenes universitarios en la escuela. Ese es lo que se toma, ese es el trago. Y que yo nunca pude y lo odio, pero todo el mundo lo ama y de hecho los chilenos, muchos que están acá encargan pisco de Chile, que por favor les traigan pisco y se juntan los chilenos a tomar. Entonces lo que hay es el pisco, aquí es el tequila, el mezcalito. Sí, yo creo que sí, yo creo que sería como el tequila. Okay. Pero aquí por lo menos no lo mezclan con Coca-Cola, que eso es lo que yo encuentro que es muy malo. O sea, pero yo creo que soy la única que piensa eso porque todos lo toman, pero yo no puedo. Es que era cruda, enorme. Sí, no sé, no puedo. Prefiero hasta, si es buen pisco, prefiero hasta tomármelo solo. Uh-huh. O el pisco sour, que es delicioso. Claro. Que es con limón y jarabe. Y algunos lo hacen con clara de huevo. Ahí ya depende, pero eso es un trago rico, dulce, así. Y cuando dices que eres chilena aquí en México, ¿qué es normalmente la reacción? ¿Qué son las connotaciones, por ejemplo? Como que me dicen harto, así nos empiezan a imitar, como como lo cantadito, que nos dicen que hablamos cantadito. Como weón. Sí, el weón, que lo usamos para todo, pero el po, porque aquí viste que en México dicen pues. Pues. No pues, Ajá. o vamos pues. Ajá. Y allá en Chile es po. Po. Vamos po. Vamos po. Vamos po, po. weón. Y el ya, por ejemplo, ya aquí es como apúrate, Okay. es como malo. En Chile ya es ya, o decir ok, Ajá. o ya po, o bueno ya. O sea, se usa mucho el ya, pero de una forma más relajada y coloquial. Y ahí siempre con el po, ya po, o bueno po, vamos po. Lo que a mí me llama mucho la atención de tu país de origen es como la extensión de norte a sur, ¿no? Sí, es Y increíble. como de mar por un lado y ahí del otro lado las montañas. Es increíble. Sí, eso justo eso extraño un montón, porque Santiago, que está al centro del Chile, o sea, tú en una hora puedes llegar a la cordillera y que es hermosa en verano y en invierno. En invierno vas a esquiar, delicioso, así a una hora de Santiago estás en el centro de esquí y en verano vas a la misma cordillera, sin nieve, pero alucinante, con unos paseos increíbles, las puestas de sol. Y lo mismo, a una hora y media tienes el mar, el Océano Pacífico, que bueno, helado y todo lo que tú quieras, no, o sea, es difícil bañarse, pero igual encuentras algunas playas. Increíble, entonces eso extraño, como que México es tan grande que para ir al mar ya son 5 horas, para ir a... Aquí en Ciudad de México. Todo es como encontrar la naturaleza está más difícil. Claro. En cambio en Chile toda la cordillera recorre y todo el mar también por el otro lado, en cualquier ciudad que estés, está ahí la naturaleza. Y después los lagos, millones de lagos. Sí, es una locura. En el norte conlinda con Perú, ¿no? Sí,
Y bueno, en el sur con los pingüinos, Ajá, ¿no? exacto, a la Antártica. Sí. Literal, pingüinos. Este año, o sea, el año pasado estuve en la Patagonia. Ok. Alucinante. Es como, wow. Yo creo que es lo más lindo que he visto en mi vida. ¿Cómo lo describirías? Como salvaje. Sientes como esa vulnerabilidad del ser humano, que no somos nada en realidad. Porque aparte no hay muchos humanos por ahí. No. Es un parque nacional. De hecho, el Parque Nacional Torres del Paine es uno de los más visitados del mundo. Algunos como muy profesionales. O sea, es un parque para caminarlo con tu mochila y recorres todo. Yo lo hice como mitad y mitad porque soy outdoor, pero tampoco al extremo de caminar con la mochila. O sea, traté de caminar lo menos posible con mi mochila. Lo ideé yo, como que yo me hice mi propio trekking. Y sí, es como lo más bello, la inmensidad máxima, la naturaleza y el viento. Y hace tanto frío que como que el frío ya se transforma en otra cosa. Como ya lo quieres sentir ese roce con tu piel porque es como limpio, puro, Yeah. como que te purificas. No, es impresionante. ¿Y qué te trajo a México? La música. Órale. La música y también como abrirme al mundo, como por algo personal también. O sea, yo creo que cambiar de país siempre te hace crecer, te hace evolucionar, te hace avanzar en la vida. Siento que es como algo que todos deberíamos hacer. Chile es tan pequeñito, como que no hay tanta industria, y yo siempre independiente con mi proyecto musical, que fue como, bueno, en vez de intentar en Chile, hacer lo mismo que hago en Chile, lo hago en México. Ok. Y ha sido increíble, la verdad que estoy feliz. ¿Dirías como que Ciudad de México es como un epicentro de Sí, muchos artistas no, en sí, Latinoamérica? Sí, totalmente. Es que como geográficamente está al centro del mundo, básicamente, está como ahí, tienes Estados Unidos al lado, estás igual en Latinoamérica y todo el tiempo estoy con extranjeros. Siempre estoy con argentinos, bueno, siempre eso es lo que me confunden con Argentina al tiro también. Me dicen Argentina, yo no, chilena. Y de todas partes. Entonces sí hay mucha como mucho diálogo y muchas colaboraciones, no sé, Claro. como que no sé si el mundo cambió o yo llegando acá como que de repente empecé a colaborar con mucha gente, ya sea visual, artistas visuales, como oye, hagamos fotos, sí, claro, o intercambios y musicales también, como que Órale. todos tienen ganas de compartirse, de abrirse. Entonces eso está entretenido, porque no estás solo igual, siempre el camino es solo, pero puedes como colaborar. ¿Y te acuerdas como en el momento cuando por primera vez realmente como llegaste así a México? O sea, en el sentido de que como te das cuenta de como, pues seguramente de los miles de detalles que son diferentes que en tu Sí. país. ¿Cómo nos podrías describir un poco cómo fue tu primer momento, digamos, y tu Sí. proceso de adaptación? Mira, fue increíble porque yo nunca había venido, yo solamente dije, quiero vivir en Ciudad de México. Y me empecé a contactar con amigos chilenos que ya estaban aquí para no llegar como así sola. Entonces contacté, me dijeron dónde tenía que vivir, como que me empezaron a dar, o sea, me dieron un mapa, mira, muévete en esta zona. Entonces yo ya empecé a contactar dónde vivir y llegar y compartir con los chilenos que estaban aquí. Entonces eso yo lo tenía, estaba como tranquila porque nunca había ido, pero ya tenía como gente, lazos o sea, como que darle vida a esos lazos que ya había generado online. Y también mi disco, entonces ya venía con mi disco, ya sabía con qué iba a hacer al llegar. Entonces, todo eso yo estaba tranquila, pero todo el tema de la inseguridad, o sea, de que te dicen, de que raptan gente, de que todo ese miedo que te meten mis papás como que, no sé, semanas antes metiéndome cosas en la cabeza, yo con pesadillas, como que yo ya tenía todo listo, pero empecé a tener pesadillas, ¿no? ¿Y te lo pensabas? No, como que yo sentía que era más el miedo que me metían de lo que realmente me iba a pasar. Fue como todo perfecto, o sea, un amigo colombiano justo estaba aquí en México y me fue a buscar al aeropuerto. Y yo, ay, ya, qué bueno. O sea, no tengo que llegar sola al aeropuerto, no tengo que irme a mi Airbnb sola.
Entonces dije, está todo bien, como que... Y empecé a ver que no era, que donde estaba no era tan peligroso como me habían dicho. Y después, al día siguiente fuimos al Museo de Bellas Artes, y yo vi el Museo de Bellas Artes y lloré. Fui al Zócalo y lloré, como no, como que fue como no, tengo que estar acá. Fue muy bonito. Eso como que la primera impresión que tengo de México fue de recibirme bien, o sea, que justo un amigo me fue a buscar, que justo fui al centro y me enamoré de todo y como que me emocioné. Y ahí empezaron a pasar una serie de cosas que todo bien, era todo bien, como toqué en el metro, la gente súper cálida, ¿Tu casa te acuerdas de la estación? en varias, en Cuatro Caminos, en Indios Verdes, en Chabacano y en otra más. Y Órale. fue como súper lindo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Podrías detallar un Sí, poco? como que yo sentía que la gente está como abierta a escuchar, Ujú. como se paraban. Yo decía, pero no están apurados, no tienen que ir a su trabajo. Y no, ellos así felices se paraban a escuchar, sacando fotos, videos. Como que fue un muy buen comienzo. Y entonces, no sé, como que no tuve nada malo, como de decir extraño Chile Ujú. o la comida me gustó. O sea, todo como que me gustó. O sea, y la primera impresión, como te digo, eso, wow. Ya. O sea, fue perfecta, como todo me gustó. Y ahora hablando de la comida, allá, ¿qué es como el plato típico? El plato típico de Chile, bueno, hay varios, que es el pastel de choclo, que es delicioso, porque es como carne, como con cebollita y así un aliño especial, y arriba choclo, maíz, Ujú. preparado de una forma, entonces queda la carne abajo y este pastel de choclo arriba, se corta y es como increíble. Pero no se come siempre, solo en verano, Ya. porque en invierno no hay maíz. Después las humitas, que es como el tamal Ujú. pero preparado, pero es diferente. ¿Cómo le dicen? Humita. Ah, humitas, ok. Humita. Es como el tamal, Ujú. como te digo, así igual envuelto en hoja de maíz, pero es otra preparación. Después está la empanada de pino, que es masa, bueno, una empanada y adentro carne con cebolla y tiene un aliño especial también que tiene, es como rojo y pica un poquito, tiene aceitunas, pollo. Después está la cazuela, que es como muchas verduras con carne o con pollo y la carne se deshilacha. Ah, ok. ¿Como Em, deshilacha? ¿Como ajá, deshebrar? sí. Ok. Y eso es como, porotos con rienda, que es como frijoles, Ajá. pero no frijoles negros, frijoles blancos, Ajá. como blancos con blancos café, pero igual eso no se come siempre, como que en Chile, según yo, o sea, es como carne, pollo con arroz o papas, Ok. muy simple, la comida como del diario. ¿Cómo es picante? Sí, sí, me gusta mucho el picante, pero no todos los días. Po. Ya. O sea, como lo puedo tolerar muy bien y me encanta enchilarme, como que es como una adicción, pero así yo todos los días como, no, o sea, no lo resisto, o sea, creo ¿Y que qué no. dirías es tu plato favorito mexicano? Mm, el pozole sí me encantó, eso te puedo decir, como la primera vez que lo probé dije, ah, wow, el pozole me encantó mucho, mucho. ¿Qué más? El mole me encanta. Sí, órale. Pero nada lo puedo comer siempre. O sea, me encanta la comida Ajá. mexicana, pero a ver, ¿qué como siempre mexicano? Tortillas, Ujú, como en vez de pan. Me ujú, encanta el pan, pero bueno, ya que estoy en México y hay opción de tortilla, que es algo que en Chile no existe, en vez de pan con el desayuno, en vez de comer pan con huevo o aguacate, es como tortilla con aguacate y, y huevo. ¿Te encanta Choque Cultural, pero a veces te falta el tiempo para verlo completo? Checa nuestro canal de Choque Cultural Clips, donde subimos los mejores momentos de las mejores entrevistas en clips cortos, perfectos para tu pausa de café. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips, el link está abajo en la descripción. Antes me comentaste que eres chilena, Sí. pero con raíces italianas. Ujú. ¿Cómo sucedió esto? Pues que mira, te cuento. Mis cuatro abuelos son italianos Ok. y llegaron a Chile por distintas razones. Mi nono, o sea, el papá de mi papá, fue como de esa clásica generación, andiamo a far l'América
y llegaron a Santiago a abrir negocios, fuentes de soda que le decían, como negocios de comida y así con sus hermanos, y hicieron algunos restaurantes. Se devolvió a Italia, al pueblo de mi papá, que se llama Rosiglione, se devolvió a casarse básicamente. O sea, voy a buscar a mi mujer y se casó con mi nona. Y mi nona... lo único que quería era salir de su pueblo, porque era un pueblo así, o sea, literal Chiquitito. es un pueblo así, al lado de Génova, que está a 1 hora de Génova en tren. Entonces mi nona lo único que quería salir del pueblo y se casó con mi nona, que la trajo a Chile, o sea, que la llevó a Chile en un barco. Entonces mi nona siempre cuenta que fue la regineta del barco a los 19 años. O sea, mi nona ya murió. Murió como de 90 y tantos años, pero toda la vida, viste que los viejitos repiten lo mismo. Pues sí. Toda la vida contaba eso, que ella fue la regineta del barco a los 19 años. Y tengo sus maletas de sombrero, súper lindo. O sea, como que yo las heredé porque ¿quién más las va a heredar? Yo los uso de repente, los sombreros. Y dice 1930, de Italia, y Bagagli, así las maletas de ese barco. Entonces ellos dos, claro, llegaron antes de la Segunda Guerra Mundial y supone que se iban a devolver, pero estalló la guerra y al final no se devolvieron. Y mi nona, es una historia muy bonita que siempre me contaba que Mussolini, en el pueblo de ella en Rosiglione, ella lo escuchó, dice, y ustedes italianos, si vamos a la guerra, ustedes me apoyarían. Y todo el pueblo, ¡no! O sea, a mí se me pone la piel chinita porque es como, al final la gente nunca quiere la guerra, o sea, y bueno, ya estalló la Segunda Guerra Mundial igual. Pero esa historia, ella se quedó con eso y por eso no pudieron volver a Italia, ¿no? Ya. Y después, claro, o sea, ya en guerra, ya, Sí. ¿para qué? Y después por parte de mi mamá, mi nono, mi abuelo, llegó como a los 6 años en realidad a Chile, porque su mamá venía a buscar una herencia, o sea, venían como de herederos de mi bisnonna que se escapó, o sea, una historia ya, como que me encantan esas historias antiguas, como que se escapó, se separó y se persiguió a su amante y se vino a Chile como a hacer una fortuna y mi nono llegó a heredar eso, que después no nos dejó nada, se lo gastó todo, llegó a heredar eso y entonces claro, él llegó de chico y mi nona llegó, ella sí vivió la Segunda Guerra Mundial, como desnutrida, hace unas historias terribles, y escribió un libro con sus poesías de todas esas vivencias de la guerra, muy terrible, y así casi que le iban a cortar un dedo, pero la sobrealimentaron con huevo, con carne. Ella escribió todo eso, por eso yo lo sé, porque escribió muchas poesías de eso, y al final no le cortaron su dedo, pero es como que ella vivió eso terrible. Y ahí se casó con mi nono. Okay. Entonces ahí están como las dos partes y todos los italianos al final se conectan y se juntan. Entonces al final, por eso mis papás también se conocieron. ¿Te acuerdas de, por ejemplo, en tu casa, pues el idioma natal a veces hablaban contigo en italiano? Sí, o sea, siempre. Pues, mis papás no tanto, pero con mis nonas hablábamos como itañolo. Ok. O sea, Entre español y sí, y aparte es muy gracioso porque el acento italiano nunca se va. Los italianos que yo conozco también aquí en México, tengo una amiga italiana, igual hablan así, No, como, sí, de todo. no se les va, no se va, y es muy gracioso, no sé por qué. Entonces sí, y es colegio italiano, escuela italiana, entonces como que soy chilena, pero muy italiana también porque, viste, o sea, vengo de los dos lados. Claro. Y también cultura italiana toda mi vida. Por ejemplo, de la comida, ¿cómo era en tu casa cuando sí, era cocinaban? los domingos, es que muy gracioso, era como de aperitivo empanada de pino, la que te contaba, Ajá, que es sí, muy clásico sí. porque los domingos es fácil y estamos en la terraza y todo el mundo come la empanada. Y después de plato principal, pasta. Entonces siempre fueron las dos comidas unidas, así muy, muy a la par. Muy a la par, cuando jugó, creo que se enfrentaron en algún mundial, yo soy mala para el fútbol, pero en algún mundial se enfrentaron Chile con Italia. ¿Y a quiénes apoyaban? Y yo estaba como súper dividida.
Yo estaba súper, me acuerdo, como, ay, no sé, como los dos. ¿Y tus familiares? Seguramente a Italia, muchos, Yo ¿no? creo que muchos Italia, sí. Sí. Sí, me acuerdo, fue difícil. Es que siento como, claro, la comunidad italiana fuera de Italia, en Alemania también. Mm, Yo me acuerdo Son cuando, así. Ujú, sí, y cuando ujú. juegan contra nosotros, yo veo un güey con el que crecí en mi pueblo que ni habla italiano, pero su papá, y no sé, ¿sabes? Y ya, güey, como con la Claro, playera de Italia, bueno, manches. sí, sí. Pero Sí, claro, se trae. Yo creo que también como inmigrante, yo creo que claro. como lo traen, Ajá, ¿no? sí, Como no queremos perderlo y sí, entonces terminan como fortaleciéndose más. con su Y, identidad. y además que mi tía, la hermana de mi papá, es como melómana musical italiana y tenía hasta el día de hoy tiene un programa de radio que se llama L'Ora Italiana Ujú. de Anita Odone. Tiene más de 80 años, mi tía 80 y Ya, tantos años y sigue trabajando en eso. órale. Y ella fue como, y vivió en Italia y también, entonces como que una de las representantes de la cultura italiana en Chile, que es mi tía. Entonces toda la música italiana, yo la escuché siempre porque Ujú. estaba ahí. O sea, es mi tía que armaba los festivales, como serenatas también de música italiana antigua, de los 20, de los años 20. Yo cantando eso y bailando música folclórica también italiana. Mm. Entonces, como claro, en el colegio, que era escuela italiana, y a mí me encantaba bailar, siempre yo bailaba cueca y después bailaba tarantela, o sea, Ujú. bailaba las dos cosas como a la par. Entonces tu escuela era italiana, Sí, o sea, se llama escuela como, italiana, claro. exacto. Aquí Pero, también existe el colegio alemán, el exacto, japonés, no ujú, sé qué. sí. Ok, y las clases, por ejemplo, en matemática o química y física eran en Era, italiano o... sí, hasta, Órale. hasta octavo básico, ¿cómo se dice acá? O sea, hasta que tienes como 13 Ok, años, no sé sí. qué, Pues ¿cómo en la sería acá? secundaria, ¿no? La Sería, ¿no? secundaria, ¿no? Secu, sí. No, creo que la secundaria ya es como la media, ya cuando tienes como 15, 16. Bueno, Ok, no sé. igual ustedes resuelven abajo en los comentarios. A veces me Sí, confunde también. porfa. Sí, en Secu, Chile es prepa. de hasta quinto básico es como la básica y Ok. después empieza, no, sexto básico, octavo básico, sexto, séptimo, Séptimo, octavo octavo. y luego primero medio. Y Ok. esa ya creo que es la secundaria. Ah, ok. Ya, Pero ya. hasta quinto básico es todo italiano, Ok. hasta matemática, todo. Sí. Ajá. Yo tengo también un amigo aquí Sí, que bueno, él es mexicano y su hija va o iba a una escuela como alemana. Y yo dije, what? Está bien cañón. sí, ¿Cómo les puedo pedir eso? No sé sí, cómo luego, imagínate si física, matemática. Bueno, para mí nunca, claro. yo nunca he tenido mucho acceso a ni física ni química. ¿No? No, Y ahora te imagínate en cuesta. otro idioma, no manches. Está cañón. Bueno, esas ramos ya eran en español porque ya son más grandes. O Ya. sea, cuando Ah, claro, sí. de chicos no te dan eso. No. Es como Sí. matemática, Ok. lenguaje, ciencias. Scienze, sí, era todo en italiano. Scienze. Scienze naturali. O sea, sí, era en italiano. Oye, ¿y Sí. cómo podrías decir algo como entre, cómo lo llamas antes? Itañol. Itañolo. Ajá, itañolo. Como una frase. Ay, qué divertido, ¿no? Me pusiste a prueba, no sé, a ver. El agua como está. Es como, todo es como así, como en Ah, no, ¿cómo español, pero está? con el acento Sí, sí. italiano. Como de las Sí. nonas. Y las nonas no, o sea, los italianos no pronuncian la J. Ajá. O sea, por ejemplo, caja es la caga, la Ca- caga, la caga. Como la J les cuesta mucho. Ya. Entonces siempre nos reíamos de eso con mis primas. Como... Pero es cierto lo que dices también de los italianos, ¿no? Cuando llegan y aprenden. Yo me acuerdo güey, hace un chingo de años cuando hice mi primer semestre de intercambio en España. Los italianos son unos cabrones. O sea, todos íbamos, ¿no? De clases de básicos de español. Y los italianos, esos cabrones después de 2 semanas ya estaban hablando con fluidez, ¿no? Wow. Pero obviamente con un Sí, acentito así que nunca lo dejaron. sí, y a los argentinos tampoco se les va Sí, nunca. Como que siento que los chilenos más o menos se nos neutraliza porque sí, si no, no nos entienden. sí. Pero los argentinos no, igual les queda. Ujú. O sea, vienen de ahí, o sea, Pues son sí. como lo mismo.
Sí. Por ejemplo, ¿tú sientes que yo tengo acento? Sí, ¿Tú obvio. sientes que yo tengo acento? No, obvio que sí, también, totalmente, totalmente, también, sí. Es difícil de dejarlo, ¿no? Sí, muy difícil. Pero está bien, no hay que dejarlo. No, ¿Para qué? afilarlo No. tal vez, ¿no? O sea, sí me daría medio pena como de decir, mucho gusto, me llamo Jan, yo soy de Alemania, me encanta México porque es muy bonito, ¿no? Como así, como clac, clac, clac. Sí, ya No, tampoco. también, no, o sea. ¿A ti te Pero, costó, por ejemplo? Porque ¿qué tú cosa? hablas bastante neutro. Yo hablo, O sea, escucha que no eres de aquí, pero... exacto, Ajá, pero es que no sé, es natural, ya. para que te entiendan. Es que si yo me pongo a hablar como chileno, ya ni no sé, no sabría cómo hacerlo, pero seguramente con amigos chilenos me pongo a hablar rápido y... pero, Imagínate que yo soy un amigo chileno a ver. y me cuentas lo que, no sé, lo más chido, lo que te pasó hasta Oye, no, ahora es en la que semana. fui a la Patagonia. Ay, no. Sería como, fui a la Patagonia, está increíble, no, es que se pasó demasiado bacán. Como que hablaría más rápido, ¿viste? Como, no sé. Es siento que ahí sale más, pero que, si no, no te entienden. De Mm, hecho, somos como famosos en Chile por eso. sí. De que hay memes de como, ¿qué dijo esta persona? Como, en las películas chilenas también pasa. Porque, no, lo que pasa es que hay como distintos tipos de chilenos, pero hay un tipo de chileno que no, es como así, como que no habla, no abre la boca, no. Si te fijas, hay muchas Mm. películas chilenas que pasa eso, como que hablan así como, hola, ¿cómo estoy? ¿Me entendiste o no? Sí, sí, claro, ¿cómo está? ¿No? Ah, sí, Sí. puedo seguir. Hola, ¿cómo estoy? Está rico el agua. Voy a tomar un poquito. Pero hay un tipo, hay muchos tipos de... Pero ese, por ejemplo, no se entiende. Ya, O sea, difícil, ¿no? muy difícil, sí. Difícil. Que es como que ni sabría replicarlo, ¿eh? Sí, está difícil. Como... Oye, entonces tú dirías que es como justo entre comillas que casi toda Latinoamérica dice, no manchen, pinches chilenos no entendemos ni madres. Sí, Sí. sí. Sí, ¿no? Es que de verdad. Primero, las S no se dicen. eh, Hola, weón. Es como algo acá también en la boca. Ujú. El weón se ocupa para todo. Como. Esto es un. Por ejemplo, si yo me pongo a hablar así, ya, además, yo no hablo así tanto, pero supongamos, yo podría decir, oye, que está rica esta weá. Puta la weá, igual tengo un poco de frío. Y después tengo que ir a la otra weá y no sé si voy a llegar tarde, weón. Bueno, igual me tomo esta weá y voy. ¿Cómo está, weón? Así como que todo puede ser una weá. Sí, una wea. Como Como, aquí el pedo, ¿no? como tú ¿Qué eres un pedo? weón. Echó un pedo. Me puse Me pedo. puse pedo, es cierto. Es cierto, el Em, pedo. Me puse es buen pedo, es la mal P. pedo. No agarra el pedo. Es cierto. No había, ¿verdad? Ni pedo. Y también dicen ni pex a Ni veces. pex, sí, pero Ay, eso es como... como que no, ¿por qué dicen eso? No me gusta. Ni pex. Como que cuando a veces amigos como que me Ay, ni da como pex. algo, como, no, no me gusta. ¿Por qué me Ni pex. dicen eso? ¿Puedes cambiar, por favor? Así no es que... Sí, como, no, hay palabras que no me gustan, ¿viste? O sea, yo trato de hablar como más neutro, o sea, Ujú. porque trato Ya, de que me gusta el lenguaje en general, ya. me gusta como hablar, sí, No, o claro, sea, lo también hay que reconozco, pero... comunicar, ¿no? O sea, de ujú. qué chiste que tú hablas y los demás no entienden. Claro, no, claro. Eso, la idea es que te entiendan, pues, si no, para eso inventamos el lenguaje de los seres humanos. Así. Por eso nos diferenciamos de los animales. Ligeramente, sí. Yo me acuerdo la primera vez de que conocí a chilenos, de hecho, fue que tenía 16 Y años. no le entendías nada. Fue el primer año de aprender español, Ujú. ¿no? En la escuela. Y de repente era, no, sí van a venir unos 4 chavos que vienen de Chile y van a estar de intercambio. Todos obviamente, bueno, a ver. Claro, es que si son más encima adolescentes y Sí, grupo de hombres, o sí. sea, no, posible, Pero posible. lo que sí me acuerdo que eran esos chavos.
No hablo por todos los chilenos, obviamente, pero esos chavos eran bien desmadrosos. Ujú. Bueno, todos éramos desmadrosos, pero en nuestras fiestas de pueblo, uy, cómo tomaban estos güeyes. No, sí, Les gustó. en Chile se toma un montón. Y aquí igual. O sea, es Sí. lo que te decía al principio, como O sea, me preguntaste si dije, la peda. Ok. No, como que sí. ¿Y la cultura de la convivencia, encuentras como más similitudes o más diferencias entre Chile y México, por ejemplo? Como que acá hay mucha vida social Ujú. espontánea. Siento Ok. que más. O sea, estás como en tu casa, oye, ¿qué haces? O sea, es más como todo, que es todo como ambiguo, siento en México. Como que Ujú. puede que sí, puede que no. Ujú. Entonces se presta para esa ambigüedad de que te llamo y puedes juntarte con alguien ahí en el mismo día, como el flow, como de repente estás en una fiesta y terminaste en otra fiesta. Ajá. O me ha pasado, como esta ciudad es tan grande y tan cosmopolita y tan rara y de todo, es como que puedo estar en una fiesta como de cosas japonesa o sí como un restaurante japonés con música japonesa y raro y después como estar en un antro bailando en reggaetón y después Ajá. una cosa muy fresa escuchando DJs con una copa de champán como me ha pasado eso de que el flow como que nada, o sea, hay cosas que uno planea pero también si te dejas llevar es como todo puede ser Sí. como que da igual y así mismo las relaciones. Ujú. Entonces siento que de repente en Chile somos un poco más estructurados como con eso. ¿Ah, sí? Un Órale. poquito más. A ver, no tanto como en Europa, pero Claro. que claro, como que las fiestas son como de una hora a una hora. Sí, ¿no? Ya terminamos. Sí, no, y aquí es todo lo contrario. Claro. Tienes que invitar 2 horas antes Ajá. para que la gente llegue a la hora Pues que sí. quieres que llegue. Sí. Después como que no se van. Eso, por ejemplo, ¿cómo sería la onda Igual- ándale. Sí, claro. Eso es otro tema. A mí Igual- me ha pasado últimamente, yo me quedé dormido en una de las fiestas Claro. y dije, chale. Pero bueno, no pasa nada, se quedaron. Ya eran amigos. Ah, aquí en tu casa. Sí. Sí, tú te vas a Ay, dormir. ustedes quédense aquí, Ajá. ¿no? Sí, no, en Chile igual, O sea, es muy Sí. parecido. Es que por eso te digo, si igual yo creo que somos bien parecidos. Por eso nos llevamos también. Ya. Siento que como que somos muy, muy similares en eso ya de que te digo, oye, te llamo, ¿dónde está? Puede que no tan extremo, pero igual, es como relajado. Ya. Yo creo que es mucho más difícil para un europeo llegar a México. Pues O sí. sea, al final somos latinos, esta cosa como medio informal. Algo que sí como que me chocó y no me gustó, pero ya lo aprendí y todo bien. Es como el ahorita, porque yo no entendía el ahorita. Sí. O sea, si me dicen ahorita, o sea, en un ratito, Ujú. pienso yo. Y es que en vez de ahorita es como un no, realmente. El ahorita... Pues depende cómo te lo digan O también, sea, pero ¿no? me di cuenta que el ahorita Sí. no es nada. O sea, puede ser nunca, Puede ser toro y puede nada. ser más rato, puede ser todo. Sí. Y eso no lo... O sea, yo, no sé, la primera vez que me pasó es como que tenía que mandar a hacer unas postales Ujú. y me la habían hecho mal. Entonces oye, pueden arreglar esto. Sí, claro, ahorita. Ajá. Ya, perfecto. Onda, no sé, vuelvo a llamar. Voy a... ahorita. Y como... Y todo, estaba recién llegando, entonces no entendía. Y al Sí. final nunca. O sea, no, fue nunca. Y después me doy cuenta, pues, como estamos en fiestas, como yo te ofrezco, no sé, que papas fritas. ¿Quieres? Ahorita. En Ándale, cambio, sí. nosotros decimos no gracias. Ajá. Si yo no quiero, digo no gracias. O digo, más ratito. Como me comunico más. No dices no. ¿En Chile? No, acá. Acá no, acá dicen ahorita. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces sí, son cosas como choques culturales. Como que no es nada malo ni bueno, solamente como entender la forma de relacionarte, pues, que es una palabra que en Chile no se ocupa. Ajá. Sí. Que es interesante de decir, mira, pero puede ser muchas cosas. Sí. Sí. Es un espacio infinito. Desde Ahorita. la nada hasta... Claro, ahorita. Puede Pero- ser nunca. Yo intento a veces como ya leer como el tono, como te dicen, sí, ahorita. No es como, Claro. no. Claro. ¿No? O si alguien me dices, sí, ahorita lo hacemos, ¿no? Como ya, ok, ahí ya tendría que preguntar, a ver, ¿cuánto incluiría este ahorita más o menos? Exacto. O tienes que como sacar más información. Exacto, ver la entonación, Sí. ver quién te lo está diciendo, Ándale. de quién viene. Sí, ándale.
Siempre cambia como todos los contextos y puede ser un sinfín de cosas al final. Claro, ¿no? Órale. Viste, ahí está la cultura. Ya. ¿Y otro choque cultural que hayas tenido acá? Como, o sea, no, Ujú. choque cultural puede ser positivo también, Sí, ¿no? sí, Obvio. claro. Como algo que dices, wow, esto no sabía que existía, que no sé qué. Bueno, la ciudad está, bueno, México, México, Ujú. que México, o sea, es como, estamos como en el centro del mundo, yo que vengo del sur y todo tan chiquitito y todo es como, Pero tú eres de la capital allá, de la Santiago. Tú capital, pero dirías, igual es un pueblo, es que sí. ¿Cuántos no millones sé. de habitantes No, somos? 8 millones, tampoco es, no, es un No montón. manches, yo soy de un pueblo de 2.000 No, o sea, es un personas. montón, pero es como muy nuevo, es como que le falta eso, como, bueno, es que México es irreemplazable. Yo creo que México como que es único. Ujú. Es como vivo, vivo, vivo. Mucha gente en todos lados, ves todo. O sea, en una esquina puedes ver todo, Mm. todo. Entonces sí es muy enriquecedor, me alimenta un montón. Lo que no me gusta es cómo manejan, Pero aquí también, que justo... que la audiencia también decida un poco, ¿no? ¿Dónde es el lugar donde, en México, dentro de México, donde, según su punto de vista, peor manejan? Pónganlo en los comentarios y digan también de dónde son. Yo estoy seguro que Mm, van a ganar aquí los... Ciudad de México. Sí, yo creo que Sí, sí. yo hablo Ciudad de Bueno, México, la verdad. fuera de la Ciudad de México, todos dicen, no manches, en Ciudad de México manejan bien cabrón, ¿no? Seguro, Como yo tienes creo... que andar a las vivas, Sí, ¿no? yo creo que es Ciudad de México más que todo. Sí, Exacto. Porque, a ver, he ido fuera de la Ciudad de México, pero poquito. O sea, no me ujú, alcanzo a dar tanto cuenta. claro. Pero sí me doy cuenta, por ejemplo, en Chile yo andaba en bici mucho, mucho, mucho más. Y acá como que una vez me atropellaron. O sea, como Ah, esas sí, cosas que... ya, O sea, puede pasar en todos lados, claro. pero como que me doy cuenta que aquí es Sí, como, no, no te voy a sí, dejar pasar y paso primero. Es como una selva, sí, literal. sí, un poco. Sí. Hace poco justamente fuimos a, rentamos un coche en Baja California Sur, Ujú. ¿no? Y mi papá súper encantado, dijo, wow, qué buena onda son con esas personas Mm, acá, siempre, como se cruzan ahí, es el famoso de cuatro altos, ¿no? Y sí, va alternando, ¿no? genial. Y a mi papá le Muy bien. encantó porque siempre como te acercas, ¿no? Mm, Y muchas veces dice la otra persona, y le dije, no te mal acostumbres si en algún momento te mm, toca manejar ahí en la Gran Tenochtitlan, ¿no? eh, Porque... no, tal cual. Yo creo que sí, la ciudad, y bueno, es una gran ciudad. ¿Qué le vamos Ajá, a pedir? sí. Es increíble, lo tiene todo. ¿Cómo se llama la carretera gigante que hay? Como el Eh, circuito. sí, sí, sí. Ajá. No, la que está la Periférico. bandera, esa. Me Ah, encanta. sí, cómo Me no. encanta. O sea, es periférico es como la Oh, primera vez que estuve ahí. Wow, sí, estoy en México. Con mm. los puentes. Y después ves la bandera. Sí, Eso es todo muy grande. y ya luego te vas enterando de que como esas banderas, hay como 5, ¿no? O 6 Sí, en la Ciudad de sí, México. están increíbles. En el Zócalo también. Ajá, Bueno. Zócalo, San Ángel hay otra, luego Ujú. hay otra, luego de Chapultepec. Am, ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No me acuerdo. Comenten abajo, pero Sí, porfa. Yo sé, esas dos son las que como que, sí, sí, siempre las tengo muy vivas. sí. Y me impresionan siempre y como que me da algo. Oh, México. Así como sí, es inevitable como sentir un poco de pertenencia, ¿no? O sea, Claro. lo que tú hablabas de italiano, ya, sí, Chile, o sea, yo ya me siento como eso, ya tengo Chile, México, o sea, Chile, Italia y México, como que Ujú, siento pertenencia, de que me gusta México y vibro, ¿no? Como ajá, con México, con las cosas de México, como que obviamente en el romanticismo, como para qué existen los países y las fronteras, y ya, todo ya, eso que obvio, ajá, pero también es bonito al mismo tiempo de que no sea todo igual, de que cada lugar tenga su cultura, ujú, tenga sus tradiciones, tenga... Y porque también es obvio, o sea, obviamente hay otro clima, hay otra geografía, entonces la comida va a ser pues diferente, sí. la forma de relacionarse va a ser diferente por el clima, por la geografía, por todo, y qué lindo respetar eso y que así sea, y como valorar eso de cada lugar. Eso no significa de que, claro, nos tengamos que pelear unos con otros, eso no.
Sí, sí. Pero valorar las diferencias. Pues Eso sí. es lo que y en general, como hablando de países, hablando de seres humanos, como porque a todos nos va a gustar lo mismo, pero ¿por qué vamos a pelear por eso? Es Ujú. como seamos diferentes y chido, y que todos seamos diferentes y que nos reconozcamos en esas diferencias. Ahora que No entiendo. hablaste de eso, del aspecto de pelear entre países, lo que la verdad en YouTube a veces sucede sobre todo respecto a fútbol. ¿Cómo ves Sí, la pasión allá? es que ¿Tienen rivalidad con México, Chile? No, ¿verdad? no, con Argentina. Con Argentina. Siempre con Argentina. Es que bueno, el fútbol ya es como una religión, o sea, es Sí. que todo bien, pero ya, o sea, tampoco vas a pelear con otra persona que es de otro país por eso, ¿no? No entiendo yo esas cosas. Ya. O como grupos de música, no, es que a mí me gusta el rock, no, es que a mí me gusta. Es como bandos por eso, como bueno, así el ser Pues humano en general hace eso, pero creo que nos no lo gusta en entiendo. general que pertenezcamos a una tribu y tengamos otra tribu que sean Claro, nuestros enemigos. así es. ¿Conoces ese video súper viral? A veces se viraliza en YouTube como años después la pelea épica aquí en Ciudad de México en la glorieta de Insurgentes, creo que en Ah, el mira, año no lo he visto. 2008, 2009, por ahí, entre emos y punks. Agua, mira, Búscalo en YouTube. wow, La bueno, pelea entre punks y emos en Ciudad de México wow. y pues sí, hasta se agarraron a madrazos al final, ¿no? Ese es Muy el bizarro. ejemplo. Ese es el ejemplo de ahí. Es que, claro, de ahí al mundo, ¿no? Si ahí hay pelea por eso, imagínate. Pues sí. Uno va a haber pelea por otras cosas, pero qué absurdo. Ya, que no, no lo vi, no lo vi, no, qué impresionante. No, está muy padre porque también No. captura mucha de la esencia de Ciudad de México porque de repente pasa algo como medio surreal, pasa como un grupo de Hare Krishna, ¿conoces esos? Sí, Que claro, siempre van en naranja y así como, no exacto. sé, un culto, ¿no? Algo así. Sí. Hare Krishna, sí, son como no sé si es una religión, realmente, no sé si es una religión, creo que Yo creo que sí, sí, ¿no? es una Y religión. empiezan así a cantar enfrente de ellos y ya como los dos grupitos. Yo he ido a comer a ese templo, es que yo soy profesora de yoga además. Ajá, Y bueno, como profesora de yoga como que no es que, o sea, me llega eso, como que está muy claro. cerca, Ujú. como que todas estas cosas como que están ahí a la mano. Y al lado donde hacía clases de yoga había un templo Hare Krishna Órale, y entonces daban comida gratis. ya, Tú podías ir a comer y después nada más tenías que lavar tus platos, claro, ok, sí. pero comías, o sea, sí, sí, tienen, bueno, todas las filosofías espirituales yo creo que son bonitas, o sea, al Ujú. fondo, al final, todos dicen lo mismo. El punto es como creer que yo tengo la verdad, entonces si tú no eres de los míos, pues entonces estás equivocado Ajá. y debes morir. Pues sí, así al final son Pues, casi todas las religiones del mundo, pues ¿no? sí, ese Dicen es que el rollo. nosotros somos los chidos, los otros Nosotros. no. Yo tengo la verdad. Ándale. Yo tengo la verdad porque la mía es la más antigua y la mía no sé. Y nadie sabe al final. Ese es el misterio No, pero de la yo vida. creo que necesitas como, si quieres crear como un movimiento, necesitas ese aspecto para que tú puedas decir que es como un sistema inmune contra todas las otras ideologías. ¿Sabes? Si tú Ujú. dices que tú tienes la verdad y los otros son los malos, solo necesitas unos pocos que creen eso. Porque versus que tú Exacto. dices, no, todo puede ser posible y todo, No, 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 nunca y vas no, a no ganar. vas a tener tribu, Ajá. no vas a tener quien te siga. Sí, así los líderes, los líderes de todo tipo político, espiritual, o sea, claro, Ujú. como ellos están mal, yo estoy bien, sígueme a mí porque conmigo te vas a salvar o va a ser mejor tu vida conmigo. Mm. Como, ese es el problema de la humanidad, la separación. Sí, es que también el pedo es como que nuestros cerebros son como de hace un chingo de tiempo, ¿no? Claro, Como estamos todo. como seteados así, ¿Mané? como estamos como Pues sí, programados de esa nuestro forma. sistema operativo funciona, pues sí, como hay que cazar y cuidar nuestra pequeña tribu y Mm. intentar sobrevivir. Sí, bueno, sí. Los enemigos en la selva están, son los animales que te pueden comer, Pues sí. pero te van a atacar para comer, no te van a atacar. Los animales en realidad atacan No como, por malicia, por no por comer. malicia, por comer, por Sí, sobrevivir. sí. Los seres humanos por malicia Pues y o también otros o para poder comer. también, pero los menos. A esta altura de la vida, a esta altura de la humanidad, por comer, Pues los menos. menos, así por ejemplo, hay ese libro, está casi en todos los
las tiendas de los aeropuertos de, ¿cómo se ¿Cuál? llama ese israelí? Harari, Me encanta. Sí, sí, ¿cómo se llama? ¿De humanos a dioses? Ajá, ándale, ese, Me encanta, amo ese ¿cómo? De libro. humano De humanos a a dioses. dioses. Fue creo que el segundo o primero. No, que es el pequeño relato, que digamos, Sí, de la historia de la humanidad, ajá, ¿no? sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de una parte donde calcularon que cuánta gente, o sea, cuánta animosidad antes había entre las tribus? Ujú, O, pues sí, como hace, no sé, no quiero ahora decir un número falso, pero docenas de miles de años, ¿no? Cuando ujú. básicamente vivíamos en cuevas todavía. Sí, Y como calcularon de que un cuarto a través de cráneos que encontraron, bueno, dice así en el libro que un cuarto de la humanidad en ese tiempo murió a base de una muerte no natural, es decir, o ah, que se mataban, sí, intrigas sí, dentro de las me acuerdo. tribus, o Ujú. que otra tribu llegó y básicamente Sí. aniquiló a todos. No, no, estoy de acuerdo contigo, siempre sí o sí, estoy de acuerdo, sí, sí. Ahora, claro, Pero eso me sí, asustó, ¿no? Leerlo. sí, sí, como que, como medio Nietzsche, así como que somos malos. Otro capítulo hace poco que grabamos, hablé con la persona invitada sobre educación también, ¿no? Y llegamos de como, pues, como de que hablamos en una parte pues hay formas de educación donde les dejas más espacio, otras Sí, donde menos espacio, más estrictos, menos estrictos. Y yo solo conté una anécdota. No, tampoco quiero generalizar, solo fue mi experiencia personal de que una vez yo tenía como, pues había un chico ahí en el pueblo que pues lo educaron anti-autoritariamente. Era el autoritariamente. no hablo por todos, ¿no? Pero este chico específicamente era el mismísimo diablo de nuestro pueblito. ¿Y lo educaron como, perdón? Como, Au- bueno, sí, podría hacer lo que se le hinchaba un poco la gana. ah, lo educaron así libre, como, Li- como que él decidiera. Sí, en ese específico caso. Tal vez funcionan Wow, otros, ¿no? Pero yo me acuerdo, wow. no manches, siempre trae un buen desmadre. Claro, porque no, como que no le pusieron límite. Yo creo que el equilibrio en la vida, para mí, mira, ya Límites. con lo que he aprendido en mi vida hasta ahora es como equilibrio. O sea, ni uno ni lo otro. En Ajá. general, no sé, yo no tengo hijos y yo creo que es lo más difícil que puede haber tener Ujú. un hijo, o sea, pero como por lo que veo, o por mi misma crianza, como fueron mis papás conmigo, o lo que veo, es como no puedes dejar que el niño haga lo que quiera, Ujú. ¿no? Porque necesitas una autoridad, pero también una autoridad que, o sea, una mano dura, pero también como que te enseñe por qué. Ujú. O no solo no, no, no y bueno, que te peguen o que hagan ese tipo de cosas, pero sí se necesita la autoridad, no puedes Un hacer si poco, el sí. niño no sabe. O sea, el niño es un niño. Sí. O sea, tiene que, el adulto es el que manda, como que lo que a veces no me gusta de últimamente que veo como que son niños y ya, o sea, un poco son niños, pero por lo mismo, como dile que no también. Sí. Como que los niños mandan mucho ahora. Ajá. Siento que es un poco el extremo. O Como nos sea, hay volvimos un muy poco helicópteros, como, bueno, como dicen, como papás helicópteros. Bueno, depende también de pero yo tengo amigos que también siguen más o menos esa corriente de no claro. límites, que lo aprendan así. Bueno, Ay, sí, no ya sé. veremos cómo sale tu chamaco en 5 años, ¿eh? Sí, bueno, igual no, no tenemos hijos, o sea, yo no, pero a veces me pasa que no sé si es lo mejor, como que de repente dile no y Sí, nadie se traumó por eso, pues sí. un Bueno, poquito. dicen que tenemos un chingo de traumas que Es que es no. imposible, todos vamos a tener trauma Pues sí, porque la vida es así, o sí. sea, todo es, vivimos en el planeta Tierra, si no viviríamos en otro planeta o es que no sé si nos vamos como a algo más espiritual, yo no sé, pero es como imposible no tener ni un trauma, aunque tu papá sea el mejor del mundo, Ujú. somos Que personas. ajá, es imposible no tener ni uno, dices. Es que es Ajá, imposible, o sea, si sí, somos personas sí. y ya el hecho de ser personas, de ser seres humanos, creo que naturalmente así es la vida, es difícil, es Mm, como que nos toca sufrir, nos toca aprender, nos toca caernos. No hay, o sea, si tú tuvieras un hijo, yo tuviera un hijo, ¿cómo, no le, cómo voy a ser perfecto si no soy perfecta? O sea, ujú. ¿cómo voy a educar de una manera perfecta? Y aparte, yo creo que todas las personas somos diferentes. Entonces el niño quizás necesita otra cosa. O sea, lo que yo leí en el libro, quizás no es lo que justo ese niño necesita en ese momento. Yo creo que es como
idílico pensar de que hay una forma. En general para todas las cosas, como, ay, yo tengo, de nuevo, volvemos como a lo, yo tengo la respuesta de esto. Sí. No sé, es imposible no equivocarse si somos eso, somos seres humanos. Todos pues tenemos cosas. Ahora hablando de niñez, ¿te acuerdas cuando tú eras chiquita allá? Como que llegaron algunas cosas, por ejemplo, programas mexicanos o algo así. Sí, bueno, el Chavo del Ocho. Todos los chilenos amamos. Casi, eso lo pregunto a todos los latinoamericanos que todos lo ubican. Todos. Hasta, creo que incluso lo exportaron ya hasta bien lejos. Qué locura. Heavy. O sea, heavy como nos marcó el Chavo del Ocho. Yo lloré con el último capítulo. Cuando lo echan de la vecindad. No. Y él así como con un palito, con sus cositas y se va. No, te juro. O sea, fue heavy el Chavo del Ocho. Igual, hablando con gente mexicana, ay, no sé si estoy pegándole mucho. Sí, no pasa nada. Y que, como que dicen que, no sé, a algunos mexicanos no les gusta tanto. Porque que hay adultos disfrazados de niños. O sea, como que ven el lado bizarro. Pero yo de niña nunca vi eso. Nunca vi lo bizarro, para mí era increíble, era divertido. Y después Mi abuelo y yo, que era como una serie de una niñita con un niñito, como el niñito era pobre, el clásico, la rica con el pobre, o al revés. Muy como telenovela. La historia de amor. Y eran niñitos y también esa misma... es que el niñito era Gael García, de Mi abuelo y yo. Entonces, y la niñita también era de otra serie que se llamaba Carrusel, que era de un colegio. Entonces era la misma, la María Joaquina, que era como la niña pesada, y el Cirilo era negrito, el niñito negrito. Entonces también la Rusia como fresa con el niñito pobre. Así, como todas esas cosas como muy... ¿Qué onda en la época de como clichésazos? ¿Cómo hicieron su casting, no? Sí. Clichésazos. Pero les mama eso en la televisión, no manches. No. O sea, hasta a veces como bizarro, ¿no? Como los clips que luego me aparecen de... Sí. No manches, se pasaron de lanza. No sé si como hoy lo manejen en las... Como si ya hay más diversidad y decir, ok, tal vez no queremos cementar estos estereotipos para siempre. Impresionante, pero claro, con esas cosas que decíamos, muy telenovela mexicana. Claro. Muy mexicano. Como... Sí. Sí, pero no fue bueno, el Chavo con toda con todos, pues, ¿no? Chespirito, o sea, el Chapulín Colorado... ¿No lo viste? Que tú no lo viste. No, bueno, claro, nada que ver. Todo me llegó eso por primera vez cuando ya tenía 24 años. Claro, el Chapulín Colorado. México por primera vez, pero no, antes no. El doctor Chapatín. Que era... No, es que a mí lo encuentro geniales, o sea, lo encuentro increíble. ¿Tú los conoces, por ejemplo? Sí, pues eran geniales. Sí. El doctor Chapatín era un doctor que no sé, según un amigo que era borracho, pero que uno como niño no sabe. Yeah. Yo, según yo, era un doctor y andaba siempre con una bolsa de pan. Ah, claro, de ahí traía su caguamita. Eso dice mi amigo, pero para mí siempre fue su bolsa de pan. Aparte le pegaba a la gente como con la bolsa. Ni modo que va a ser una... Era botella, pan. Sí, no manches. No, era pan. Según yo era pan y por eso el chapatín, chapata, no sé, yo creo. O no. Pero a ver, ¿qué más mexicano? ¿No? Eso, bueno, las telenovelas mexicanas como María la del Barrio, con Thalía, que era como... Sí, las telenovelas como de las 3 de la tarde, que ahora son turcas, son Chile, ¿no? Que ahora son turcas, como que la telenovela de las 3 de la tarde siempre era latinoamericana y después la telenovela de las 7 de la tarde era chilena. Eso cuando yo era chica. Ahora ya la gente no ve tanta tele. O sea, igual hay telenovelas chilenas que hacen, pero no tan buenas como antes. Como que era la época de las telenovelas. Entonces, en la tarde veías tu telenovela mexicana, que la veían como todas las señoras de que estaban en la casa. Y así, pues, y en la tarde uno llegaba al colegio, hacías tus cosas y era como, veamos la teleserie. A las 7 de la tarde. Y era la teleserie chilena. Órale. Entonces, sí, como mexicanas, esas cosas. Otras que actuó Thalía, ya no me acuerdo, pero como esa época. ¿Y tú como que te dedicas a la música también? ¿Como hubo algunos artistas mexicanos que dirías como que te inspiraron o que los recuerdas tal vez? O sea, yo conocí
la música mexicana realmente por Chabela Vargas, aunque ella no es mexicana, Ujú. es de Costa Rica, Rica. creo, Ujú. claro, ¿verdad? Pero claro, ella fue la que dijo, no, al mexicano nace donde se le da la chingada gana. Entonces sí, porque a los 20 años vi la película de Frida Kahlo, de que actuó Salma Hayek. Y en esa película, Chabela Vargas actúa y toda la música que aparece la canta ella. Ujú. Y ahí fue como que yo así rayé, como con México, con los colores, Ujú. con Frida Kahlo y la música. Y escuchaba a Chabela Vargas así todo el día. ¿Qué edad tenías más o menos? 20. 20 años. Y ahí fue cuando yo hice un disco folclórico. Como que Ajá. yo venía de una etapa adolescente Sí. de girl band, toda mi vida había cantado. Y después como que se acabó eso, dije, no, yo quiero hacer mi disco. Y como que yo creo que es natural, o sea, es natural, es que es muy natural. Yo creo que no hay artista o músico o artista en general o que como que no vaya a las raíces. Como que de alguna forma hay que partir por la raíz. Y entonces ahí como que me metí en el folclore, pero como folclore chileno, Violeta Parra, folclore mexicano con Chabela Vargas, como que fueron ellas como mis inspiraciones. Ujú. Y ahí hice mi disco folclórico y después ya, bueno, he hecho otras cosas y mi música empezó a evolucionar y Sí. empecé como a encontrarme, ahora estoy haciendo electropop, nada que ver. Ok. O sea, como interesante toda esa como diversidad, Ah, claro. que es un camino, pues un recorrido, es tu diario de vida, al final como que tus discos son tus diarios de vida, tus momentos de vida y es lo que te va moviendo en ese momento. Simplemente como encontrándote, como reconociéndote. No es que uno sea una cosa y después es otra, sino que todo eso como que es un alimento para irte construyendo y las cosas, el arte está dentro de ti, como que toda esa música está dentro mía y me sirve para hacer lo que hago ahora. Claro. Pero me acuerdo perfecto cuando vi esa película, me marcó, Chabela Vargas. Y de ahí, bueno, José Alfredo Jiménez, Paquita la del Barrio, también la conocí como en esa época. Me acuerdo que mi hermano me mostró Rata de Dos Patas. Ándale. Y yo así desde ese día que soy fan Yo de... cuando la primera vez que la escuché dije, wow, cuánto como emoción Sí, y como odio y admiración y todo como las emociones se pueden meter en una increíble, canción, ¿no? ¿no? De como... Pero a mí siempre como que me causó medio risa, como irónica la canción. O sea, digo que sí, como la canta, yo creo que su emoción al cantarla era muy real, pero también es tan extremo que también termina siendo kitsch, o sea, como entretenida, o sea, Ujú. buena. Y eso me ponía de buenas. Bueno, me pone buena. Y ahora que murió, como que sí me dio pena, así realmente como, ay, no. Y nunca la fui a ver en vivo y eso me hizo como mal, como que Ya, dije, ay, qué tonta, como no fui alguna vez, igual estaba en México, claro. podría haber ido a verla. Sí. Pero sí, la música mexicana tiene eso como, Emoción, esa ¿no? emoción a Está flor de genial. piel que es muy de acá, porque como que la música chilena, yo creo que por lo mismo, la geografía, o sea, la Ujú. montaña, el mar, como más contenida, ¿sabes? Mm. Tiene algo más, mucho más nostálgica, mucho más triste, es como introspectiva. Ok. Te diría que sí, eso. Yo creo que no iba a decir profundo, pero no creo que sea esa la palabra. Siento que es más íntima, más como interna. Ya. En cambio, justo la música mexicana, Sí. para afuera. Sí. Sí, bueno, hay mucho folclore. Ahora ya no soy una erudita y si nos ponemos a analizar, o sea, justo estaba en Oaxaca, en la playa de Oaxaca, y hay un ritmo folclórico mexicano que se llama la chilena. Ujú. ¿Y cómo es? Igual que Eso todavía no lo es conocí. igual que la cueca Ok. chilena. Ok. El baile folclórico chileno es la cueca. Ok. Bueno, viene de los españoles, no es como, porque también hay otros ritmos, mapuches o no, como Ujú. de los pueblos originarios de Sí. Chile, pero la cueca es por la llegada de los españoles y ahí se fusionó, igual como los mariachi, Ujú. que nació igual Sí. por la fusión. Pero bueno, fue muy interesante porque yo estaba en la playa y aparece un músico cantando Y dijiste, me y suena. dije, pero si esto es como Ajá. una cueca. Y él Ajá. me dice, no, se llama la chilena. Y fue porque, no sé en qué año realmente, pero bueno, ahí en un barco, ahí llegó a Oaxaca ese ritmo. Ok. Y ya, entonces se llama la chilena. Entonces, claro, como que hay mucho ahí que indagar. Pero la música popular, más bien, creo que más que decir folclórica,
creo que es más correcto. Siento que sí tiene algo más como de emocionalidad, Sí, sí, así a sí. flor de piel aquí. ¿Tú alguna Ajá. vez hiciste una interpretación de La Llorona también? Sí, hice una versión electrónica de La ¡Órale! Llorona. Es electrónica. La saqué el año pasado. Sí, justo como que dije, bueno, es que fue porque un amigo quería hacer una animación, un cortometraje para el Día de Muertos, con una Ujú, Catrina, con la canción La Llorona, y me invitó a mí para yo animar a esta Catrina, que es un ujú, proyecto que todavía no sale, pero que está muy bonito. O sea, es un personaje que él creó con ujú. animación, con inteligencia artificial, Órale. y es, un corto. Entonces yo hice esa canción, como que me adelanté y la hice, ya quedó ahí, eso bueno, igual la saqué. Y dije, bueno, ¿cómo la hago electrónica? Ahí la produje con Human Fader, que es el productor también de mi nuevo disco, con Joy Benjamin. Y ahí empecé, bueno, ya había empezado a entrar en la electrónica, pero esa canción es como la primera que tengo en mis redes, en Spotify, que pueden escuchar. De ahí es como oscura, entra como en todo un misterio y con sonidos ahí electrónicos. Entonces sí, pues interesante, porque la Llorona tradicional, Pues sí. con mucho respeto, pero bueno, démosle una Hay vuelta. una, claro. Total, hay tantas versiones de La Llorona Sí, que sí, como sí. que quise hacer algo diferente. Qué padre. Ujú, Es que eso también, como, no sé cómo tú veas como cantante, pero eso también me fascina mucho de Ciudad de México. Como, bueno, en sí me gusta mucho en el tecno, ¿no? ujú, Y he visto como, también como, pues luego ya mezclan sus cositas, ¿no? Y ujú. de como ver esas fusiones se me hace algo, ¡buah! Sí, ya, Chingonísimo. ya está todo para eso. Ya está, ya los géneros a mí me molesta un poco, o sea, y a veces me preguntan, ¿qué haces? Y yo es como, a ver, ¿cómo digo? Mi nuevo disco, que todavía no sale, es electropop y estoy trabajando en eso. Pero puedes escuchar mi Spotify y es como desde folclore hasta canciones más íntimas, así como con guitarra, Ujú. más clásicas, con violines, con cuarteto de cuerda. Y después como que colaboraciones electrónicas, dark, con mis amigos de Roswell Brothers, que son como dark disco, taca, Ujú, taca, taca, taca. Y yo canto canciones como de la noche y como ujú, súper como con temáticas más sexuales, incluso ujú. sensuales. Y ahora vienen otras colaboraciones. Entonces como que tanto, canciones súper profundas, súper así lindas, como del alma. Que eso como de los géneros es complicado porque uno es todo. Entonces, claro, decir como hago una cosa, bueno, ahora hago esto, pero no sé, después Ya, quizás pues quiera sí. hacer otra cosa. O sea, Ajá. lo que dices tú, como que mezclar y está todo para eso ahora, como que ya está todo ahí al servicio de uno para usarlo, También es una para locura eso, mezclarlo. ¿no? Ujú. Sí. ¿Tú cómo ves ese ambiente? Yo lo uso mucho, la verdad. O sea, y ya todos los días, todos Y los ya, días, también lo todos los días. ocupo. Pero más como para, como, no sé, procesos o luego herramientas, ¿no? Ujú. Como cosas de que tú sabrías que tendrías que estar buscando 4 horas y tú lo haces en 5 minutos. Sí, En el mundo artístico, ¿cómo ves el panorama en mira, general? es bueno y malo porque, no sé, como que ya puedes hacer una voz con ahí, IA, ¿no? O Claro. sea, literal, como que Sí. nos pueden reemplazar. Mm, ya hay proyectos así, o sea, Claro. música de IA que puedes hacer tú. O sea, no, o sea, le dices, Ujú, quiero una canción así, con una letra así, y te la hace. ujú. Y eso la puedes subir a Sí, Spotify y eso compite con uno que trabajas 3 años en un disco. claro. Y es tu concepto, y es tu idea, y Sí, es como tu alma claro, ahí, sí, sí. y tus research, y así busca, y ya, y no, Versus nomás aquí, clac, clac, ajá. clac, unos botoncitos y Claro, voy a ya hacer está esto el que puede producto. funcionar. Ajá. Entonces, está cabrón, está muy cabrón, pero bueno, nada, no sé, eso creo que no me voy a meter en ese tema porque ya como algo ético, no sé si quieres como, no sé, pero sí, para optimizar procesos, por ejemplo, creo que funciona. Yo lo he probado, pero al final no gana eso. O sea, por ejemplo, masterizar una canción. Ajá, Puedes hacerlo con IA. Y ya lo hice para probar, como a ver. Y después me quedé con la que hizo el humano. ya. Como que, Pero por ahorita, quién sabe en 5 años cómo va avanzando esa pues sí. madre. Igual son cosas técnicas que, claro, los ingenieros que se dedican justo a masterizar y hacer esas cosas técnicas pueden perder chamba Claro. si después la IA empieza a evolucionar
pero supongo que aparecerán otras chambas también. O Ándale, sea, eso es como... es como que, por ejemplo, un amigo, sí, como conciertos, ¿no? Que uno puede ir sola con tu compu, pero esas secuencias tienen que sonar bien. Ujú. Entonces también es otro trabajo, que ya no tienes músicos, pero tienes el ingeniero que te maneja tu secuencia y el sonido perfecto para que suene. No sé, ha cambiado el mundo. Yo creo que hay que sí, usarla, ni modo, ni modo, ni modo, ahí está. O sea, Mm. hay que usarla. Yo la uso no tanto, pero por ejemplo, ChatGPT, le pregunto cosas. Hola, ¿qué hago hoy? A ver, no, no, pero no tanto, no, no es mi psicólogo, no ha llegado a eso, pero ChatGPT, asume sí, el papel de mi psicólogo y sí. arréglame los siguientes Y pedos. obvio que puede, y obvio que hay gente que lo hace, y claro que sí. Es que, mira, ChatGPT es que lo único malo que tiene es como que siempre te va a encontrar genial. O sea, todas tus ideas son geniales. Eso también siempre Es ya como le inyecto, muy... yo le digo, crítico constructivo, por favor, no me sigas la corriente. Ah, bueno, sí. Y se pone más, luego más Es duro verdad que conmigo. hay que entrenar. Sí, sí, no hay que entrenarlo. Yo sí, no me lo he entrenado tanto porque es demasiado, ya, como que me aburro, como Ajá. ya. Genial, vamos a hacerlo, Sí, hola, ¿cómo estás? vamos a Ya. lanzar tu siguiente Sí, álbum con ¿cómo inteligencia está tu artificial. álbum? Y así como demasiado buena onda, como, ¿cómo van tus proyectos? ¿Tú quién eres? No, ese pinche ChatGPT. En Chile hubo un corte así gigante Porque hace todos unas estaban usando semanas. ChatGPT. No sé por qué, pero hubo un corte así, pero que tuvieron que suspender el Festival de Viña. El festival más importante de Chile, que es Ajá. en febrero, un día lo tuvieron que suspender. Se cortó la luz en todo el país. Todo el país, muchas horas, así como un día. Todo un país paralizado sin electricidad y bueno, porque no sabemos, se sobrecarga, no sé. Ujú. Pues sí, igual, ya, muchas prompts y Ajá, dijeron, boom, no manches. no manches, Yo, no se manches. cuál es tu expresión mexicana favorita? Ay, me encanta desmadre. Me encanta desmadre, encuentro como que la palabra es justo, como suena como es. Ajá, Esas palabras me gustan, cuando suena sí. y ya te imaginas, desmadre, o sea, No, desmadre. pinche desmadre. Increíble, la amo. Pues me gusta chaparrita, chaparrito, como que es bonito, es tierno. Ajá. El otro día me dijeron cómo se decían las mejillas. Ah, Cachete. no, no, chapita, ay, pero tan bonito, o sea, como tierno, me pareció muy chavito, lo Ah. encuentro lindo también. Como que eso me dan ternura. Y ya, desmadre la uso un montón. Chido, no me encanta, pero la uso al final porque es buena. Ajá. Es como, aparte estamos en México y se entiende, como que en Ajá. Chile sería bacán y aquí no se usa y es Sí. igual, chido. Qué chido, qué cool, pero chido es buena. Sí, esa la uso. Chido. Chido, güey. Nah, güey no la uso mucho. Cabrón, me encanta. Sí. Aquí lo Cabrón usa mucho. la uso un montón. Sí. Porque es como, también la puedes usar para muchas cosas, como estuvo cabrón, de que, bueno, o algo malo, No, estuvo cabrón, güey. o cabrón. Sí. Es bueno porque es Sí. como que puede ser todo. En Chile sería, no sé, ¿no? Bacán, dijiste antes Sí, o. pero bacán es solo para algo bueno, Ya. como para algo malo que se ocupe para arriba, para abajo. Heavy, Heavy. estuvo, o sea, no, heavy es algo como fuerte, como malo. No, pero bueno también pues estuvo heavy. No. Pero ustedes dicen heavy para malo, más bien. Como algo como fuerte, como si te pasa algo, no, heavy. Heavy. Como, uff. Pero no sé si bueno, heavy. Ay, yo viste, ya estoy acá, ya se me olvidó qué sería como. Pero obviamente hay. Y no Me hay como tienen que falso. decir en los comentarios, dile a tus amigos, a tus seguidores, que digan qué sería como, claro, algo bueno y malo al mismo tiempo. Bueno, es medio grosero, ya sé cuál. Bueno, no. Claro, que se usa para bueno. ¿Puedo decir groserías? ¿Se puede? Claro. Ah, ya. Bueno, la zorra es como, es la vagina Ujú, y es como para algo bueno. ujú. La zorra. Ah, la zorra, güey. Sí. Wow. Así como, ok. Y algo malo es como el pico, que es del Ok. pene. Entonces como que siempre está eso. Ah, claro, porque la zorra es buena y el pico Ajá. es malo.
O dice como, sí, se usa igual. O sea, no es bonita, es una grosería, pero es como, Sí. eres como el pico, eres como el pico. Estuvo como el Estoy pico. hasta el pico. Estoy hasta el pico. Exacto, como que es como malo. Ya. Y la Ok. zorra. Órale. Porque Como aquí bien. también, como no voy a decir la palabra, voy a decir verdura, pero no, pues, todos sabemos de qué palabra. Y dicen, Claro. no manches, esa persona es la verdura, es top. Sí. ¿Cómo te Sí. fue de la verdura, güey? Así Sí. súper mal, ¿no? Sí. Ah, bueno, ahora cuando lo edites le pones un pito así, ti, como lo que yo dije, o igual se puede decir. Pues yo creo que es Porque lo que tú entonces dilo dijiste. tú. Ah, mamá. ¿Tú por qué no lo dijiste? No, porque, Ah, mira, porque la entonces connotación yo es, la tengo que decir y tú no. Ah, no, dila, sí. pues, mira, en sí la palabra grosería, pues en sí en el diccionario, si la buscas, Sí el está, real, Academia, bueno, es la Real exacto, Academia. dice que es básicamente el palo más alto en Ah, un barco, ok, ¿no? O claro. el punto Es cierto. el punto más alto de ese, Es cierto, bueno, pico es el pico del, pico del, de gallo. de un pájaro, Pues sí, exacto, el pico es sí. un pájaro. Ya. Exacto. Pues sí, tienes razón, no está mal entonces. Pues sí, todo, Pero el pero. contexto es, Ándale. claro, Sí, se tergiversan las palabras. sí. No, y aquí yo evito esa palabra verdura porque si no, luego hay personas que se no. Antes en el canal que tenemos que hablamos muchas groserías, ¿no? Y dicen, no, ya digan a esos pinches güeros que bajan un poco las groserías porque sí, a Ah, veces nos no, pasamos. pinches güeros. Ah, sí, así nos decimos. Pinches güeros, qué malo. Pero así nos auto llamamos y les gustó a la banda. Así como, huevos son los pinches. Hasta a veces me pasa como que camino por el metro y un güey me dice, me reconoce los videos anteriores y ¡pinche güero! Pinche güero. Claro, al final te lo tomaste como en buena onda, Sí, exacto. obvio. Exacto. Exacto, no, no es como con odio, no es como, Sí. es como sí. Sí. No, está bien. Es que pinche, sí, sí, también aquí, sí, es como de ya de cariño, o sea, Ajá, lo puedes decir más de sí, cariño, sí. sí, Pinche compa, ¿no? sí, el pinche es bueno, me gusta, Ajá. pero puede ser muy malo también. También, O sea, sí. puede ser No manches, ese pinche güey. pinche güey. Sí. Pero si es en buena onda, es muy buena onda. Es como que te quieren. Sí, Si te dicen ándale. pinche Sabi, es como, A huevo. es como a huevo, me gusta, como que eres mi amigo. Ya soy Pinche parte de la. Sabi, así, ¿no? Como si dije algo cagado, como. ¿Qué otra cosa me dijeron? Sí, creo que la primera vez que me gané eso me gustó. Me dije, me gané mi pinche. Fue como que me sentí como, ¿Tu pinche? ¿Cómo? como que cuando la primera vez que me dijeron pinche sabe o algo Ok, así, ya. fue como que me sentí bien, como me lo gané. Es como orden, ¿no? Que te dan Sí, así como. sí, fue un amigo, ¿no? Y es muy buena onda, porque creo que dije algo como cagado, o Sí. sea, como que le caí bien, pues. Órale. Sí. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Sabina Odone. ¿Así? Fácil. Sabina Odone. ¿O dónde? Muy fácil. Y todo, y afortunadamente todo es así. Spotify, YouTube, Instagram. Yo voy a checar Todo. primero tu versión de la. De La Llorona, De La en Llorona. electrónica. Sí, chécala. Tiene un video bien especial, todo azul, como con humo. Bueno, es un visualizer, o sea, estoy yo cantando la rola y ya. Pues ya Funciona. saben, banda, abajo en la descripción pueden encontrar todas las redes sociales de Xavi. Pues eso fue Choco Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur.